Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos, esta vez no a charla sin mesa, pero sí sean ustedes bienvenidos a Trinitas Unionis. Mi nombre es Alberto Madariaga y bueno, en esta ocasión tenemos un debate ya pactado entre el apologista católico Rigo Ardón y el apologista evangélico César Moncada. Entonces, primero que todo, muchas gracias a los que se estén incorporando, a los que nos vayan a ver en diferido. Bueno, tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Espero que este debate sea de gran conocimiento para todos, que saquen sus conclusiones y bueno. Y muchas gracias a los dos por elegirme como su moderador. El debate del día de hoy es el canon bíblico del Antiguo Testamento. Por lo tanto, me permito presentarles. El formato será 1 minuto de presentación para cada una de las partes, 20 minutos de exposición, 15 minutos contarán los dos para refutarse cada uno, 5 minutos para su contrarrefutación. Tendrán una pregunta intercalada cada uno, podrán formularla en 1 minuto, responderla en 2 minutos y podrán contrarrefutarla en 2 minutos respectivamente y tendrán 1 minuto para despedirse. Entonces, siendo así, yo les pido a los que nos vayan viendo, en este caso Verónica Chávez, muy buenas tardes Verónica, compartan, ayúdenos compartiendo y dejen su like. Entonces, empezamos con la presentación, en este caso de César, me supongo, ¿verdad? O Rigo, como gusten. Bueno, voy yo. Mi nombre es Rigo Alfonso Ardón, soy laico católico costarricense y primero que todo, muchas gracias Alberto por aceptar moderar este debate y por prestarnos su canal. Muchas gracias también a César por hacerse presente y aceptar el debate, aceptar la invitación. Y muchas gracias a las personas que estarán viendo y escuchando este debate, esperando que sea un debate bonito, de edificación para todos. Pasemos con la presentación de César Moncada, por favor. Dios le bendiga, pues primeramente darle gracias a Dios por estar predicando la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Y pues gracias a ustedes también por invitarme a hacer este pequeño debate. Soy apologista y evangelista de corte pentecostal y pues el día de hoy pues yo estaré en una posición distinta a la del señor Ardón, supuestamente con el canon del Antiguo Testamento. Así es que espero que disfruten ustedes lo que vayan a escuchar el día de hoy y que todos podamos absorber lo mejor de esto. Dios les bendiga. En mi video se cortó, César Moncada. Yo escuché como que se cortó. O yo escuché mal. Bueno, no sé. En fin. Yo escuché bien. No sé si a mí se me escucha bien. No sé, yo escucho bien. Ah, bueno, entonces es tal vez mi internet. Bueno, a los dos quiero pedirles cero ad hominems, no consiento los ad hominems. Si Rigo Ardón le llega a hacer alguna descalificación personal a César Moncada, se acabó el debate. Y lo mismo, César, por favor, a la altura, no ad hominems. Pueden atacar los argumentos del otro, ciertamente sí, pero los ad hominems no. Por favor, mantengan la compostura, cero burlas. Y cuando le toque hablar al otro, bueno, una de las dos partes va a apagar sus respectivos micrófonos por X y por Y. Si tienen alguna incomodidad, pues también manifestarla y listo. Entonces, yo le cedo los micrófonos. ¿Quién empieza? Supongo que empieza Rigo. Sí, una consulta, Alberto, cuando le toca a César hablar a mí, ¿me podés apagar el micrófono mío? Es que desde aquí se lo puedo. Y podés avisarnos por lo menos unos 2 minutos antes de que vayamos a terminar, con solo que encienda la cámara, nada más. Claro que sí, claro que sí. Bueno, muy bien. Entonces, empezamos, señoras y señores, empiecen. Muy bien, Rigo, me dices si ya estás listo, a ver. Listo. El tiempo, espérame. Porque es que yo siempre lo cuento con el bueno. Ahí está, muy bien. Entonces, tus 20 minutos empiezan ya. Ok. Quiero empezar mi ponencia citando la siguiente frase de Gamaliel II, quien fuera rector de la Academia Farisea de Tiberíades a inicios del siglo II,
cuando nos menciona a los cristianos y dice: dejad que los nazarenos, o sea, los cristianos y los herejes perezcan en un instante, permite que sean excluidos del libro de la vida y permite que sean separados de entre los justos. Como pueden ver, en esta severa sentencia de parte del rector de la Academia de Tiberíades se concretó la expulsión de los judeocristianos, no solo de las sinagogas judías, sino también del libro de la vida, según ellos. ¿Por qué traigo a colación esta cita? Bueno, ustedes verán cómo mi contraparte en este debate tratará de defender la autoridad judía para establecer un supuesto canon hebreo para el Antiguo Testamento cristiano. Usando la lógica y la inteligencia que Dios nos dio, yo les pregunto, ¿aceptarían ustedes como cristianos esta autoridad judía que niega a Jesús como el Mesías y como Dios para definir un canon bíblico para la cristiandad? Evidentemente que no. Así que, hermanos, en este debate me basaré en las tres fuentes de autoridad de la Iglesia: magisterio, escritura y tradición, y también tocaré la historia para probarles a ustedes el uso de la Septuaginta y por lo tanto de los deuterocanónicos por parte de Jesús y los apóstoles. A la vez probaré la autoridad histórica que tiene la Iglesia Católica para la definición y dogmatización del canon bíblico en la cristiandad. Pero no sin antes, primero haré una serie de aclaraciones para que mi estimado César, a la hora de su exposición, pues no nos caiga en falacias de muñecos de paja atacando algo que los católicos no creemos ni enseñamos. Las aclaraciones son las siguientes. Primero, la definición y dogmatización del canon la realiza únicamente el magisterio de la Iglesia a través de concilios, que son la máxima voz de autoridad de la Iglesia, y no mediante opiniones personales de un solo católico o de varios católicos fuera del concilio, así estos fueran padres de la Iglesia, obispos, sacerdotes, diáconos o simples laicos. Aclaro esto porque posiblemente mi estimado César citará a su favor padres de la Iglesia que usaron un supuesto canon hebreo para aprobar su argumentación y decir que nosotros tenemos que usar ese mismo canon judío. Entonces, para que ustedes sepan con anterioridad que los padres de la Iglesia por sí solos no definían ningún canon para toda la Iglesia en general. Segundo, nosotros como cristianos católicos obedecemos a la autoridad del cristianismo de la nueva y eterna alianza y no a la del judaísmo de la antigua alianza, pues somos cristianos, no judíos. Así que debemos la autoridad del canon de la escritura a esa iglesia que Cristo edificó hace más de 2000 años en Judea y que luego se extendió al resto del mundo, es decir, a esa iglesia universal, por lo tanto católica. Tercero, hay que aclarar que la Septuaginta no fue un canon cerrado y definido, como equivocadamente se ha dicho, pues para esa época, antes de Cristo, los judíos aún no tenían un canon cerrado para todo el judaísmo. Por el contrario, la Septuaginta fue una traducción de libros de lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento, del arameo y hebreo antiguo al griego, que se empezó a realizar primero solamente con la Torá y luego, con el paso del tiempo, con el resto del Antiguo Testamento. Cuarto, valga aclarar que el canon católico del Antiguo Testamento no es literalmente la Septuaginta griega, sino que de esas diferentes versiones de la Septuaginta griega, la Iglesia Católica sacó los textos para construir el canon católico del Antiguo Testamento, o lo que es lo mismo la Septuaginta católica. Quinto, en la ciudad de Yabnia no se dio un concilio, como erradamente se ha dicho, sino que se fundaron varias academias rabínicas judías de línea farisea, creadas por los sobrevivientes fariseos luego de que estos escaparan a la ciudad costera de Yabné después de la destrucción de Jerusalén y su templo en el año 70 por parte de las legiones romanas de Tito. Y sexto, esto es algo muy importante, el término apócrifo en la época del cristianismo primitivo significaba oculto, escondido o secreto, ya que eran libros reservados según la tradición únicamente para la lectura y la interpretación de los sabios, por lo que dicho término en esa época pues no tenía la connotación peyorativa que se le da hoy en día por parte del protestantismo a los deuterocanónicos como de libros falsos. Entonces, hermanos, aclarado todo esto, vayamos al punto. ¿Qué es el canon bíblico? Bueno, cuando nosotros hablamos del canon bíblico, nos referimos a esa lista de libros sagrados que tenemos los cristianos en la Biblia y que son importantes para la salvación de un creyente. La palabra Biblia viene del griego biblos, que significa libros o conjunto de libros, o también biblioteca, y está compuesta por el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora, cuando hablamos del canon bíblico, recordemos algo muy importante, que para su conformación, definición y dogmatización final, fue un proceso gradual que llevó mucho tiempo en la historia
historia de la iglesia. Ahora, vamos a ubicarnos un poco en el tiempo y preguntémonos lo siguiente. ¿La traducción griega de la Septuaginta fue utilizada también por los judíos de Palestina en el tiempo anterior a Cristo? La respuesta es sí, y a las pruebas me remito. Y aquí daré mi primer argumento basado en un contexto histórico para ir entendiendo el tema. Hay que decir que a la muerte de Alejandro Magno, su imperio quedó dividido entre sus principales generales llamados en griego diadocos, que significa sucesores. Uno de ellos fue Ptolomeo, quien funda en Egipto la dinastía ptolomaica, conocida también como la dinastía lágida. Y es justamente en esta dinastía ptolomaica de Egipto donde luego surge un rey llamado Ptolomeo Filadelfo II, quien según la tradición mandó a traer de Judea a más de 70 sabios judíos para realizar la traducción de la Septuaginta e incluirla en la famosa biblioteca de Alejandría, que fue una biblioteca secular. La Septuaginta no solamente la utilizaron los judíos de la diáspora, sino también los judíos de Palestina, incluso antes de la era cristiana, y para ello contamos con algunas pruebas históricas que así lo confirman. Primera prueba: hacia la mitad del siglo II a.C., la Septuaginta fue citada en Jerusalén por el historiador judío llamado Eupolemo, quien basó su historia de los judíos en los libros griegos de Crónicas, es decir, en la Septuaginta. Segundo, desde comienzos del siglo I antes de Cristo hasta finales del siglo II después de Cristo, en Palestina y en todo el territorio del Imperio Romano, los judíos helenizados usaron la Septuaginta como su Biblia, a pesar de que no era un canon cerrado. Tercero, sabemos que la traducción de Aquila, que fue un gentil convertido al judaísmo que vivió y trabajó en Jerusalén durante la primera mitad del siglo II después de Cristo, en un momento oportuno, él reemplazó las escrituras de la Septuaginta por las escrituras hebreas, lo que nos hace ver que antes en algunas sinagogas judías de Palestina se usaba la Septuaginta. Y cuarto, en la literatura rabínica judía tenemos un ejemplo en el Midrash Bereshit Rabbah, donde encontramos una tradición de interpretación del texto de Génesis 9:27, donde implícitamente se cita la Septuaginta y dice: engrandezca a Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem. Bueno, de acuerdo con un comentario del rabino Bar Kapara del año 200 sobre este texto, dice: este versículo quiere decir que las palabras de la ley podrían ser leídas en el idioma de Jafet, es decir, en griego, en las tiendas de Sem, es decir, por los judíos. Aquí nos dice implícitamente que los judíos de Palestina usaban la traducción griega de la Septuaginta. Y sobre este mismo texto, el Rabí Judá del año 300 dice que lo que entendemos de este versículo es que era permitida la traducción de los libros sagrados. También el Rabí Shimon ben Gamaliel en la Mishnah Megillah 1:8 dice sobre este texto: no permitieron que los libros sagrados fueran escritos sino en griego, es decir, la traducción de la Septuaginta. Ahora, hermanos, toda esta información yo la extraigo de la fuente de un ensayo llamado La Septuaginta entre la sinagoga y la iglesia, del señor Manuel Jimbachain, quien es doctor en teología y reverendo de la Iglesia Evangélica de Armenia. Ahora, hablemos un poquito de la época después de Cristo. ¿Qué sucedía en el cristianismo primitivo? Bueno, en el año 140 se da la primera herejía de Marción y la iglesia comienza con la idea de ir definiendo un canon bíblico. En el año 382 se da el Concilio de Roma, donde empieza el movimiento para definir el canon, liderado por el Papa Dámaso. En el año 393 se da el Concilio de Hipona, donde se empieza a discutir el canon. En el año 397 se da el Concilio de Cartago, donde se redefine el canon de la Iglesia de Occidente. Hay que aclarar aquí, hermanos, que estos concilios eran concilios regionales, pero en el año 1442 se da el Concilio de Florencia, que sí fue un concilio ecuménico, donde toda la Iglesia católica en general, tanto oriental como occidental, reconocen los 27 libros para el Nuevo Testamento y los 46 libros de la Septuaginta católica para el Antiguo Testamento, tal y como se había empezado a definir en el Concilio de Roma del 382. Ahora, en 1536 aparece en escena Martín Lutero, quien trata de remover algunos libros del Antiguo Testamento, los deuterocanónicos, y los coloca en un apéndice por aparte de su traducción de la Biblia del latín al alemán, ya que él no los consideraba como inspirados. En 1546 se da el Concilio de Trento, donde ante los ataques del protestantismo, la Iglesia Católica decide reafirmar y dogmatizar el canon bíblico como lo conocemos hasta el día de hoy. Ahí se cierra el caso. Ahora, hermanos, recordemos algo muy importante. Una cosa es definir y otra cosa es dogmatizar.
Definir es establecer un límite, es decir, de aquí hasta acá. Esto se empezó a realizar en el Concilio de Roma del 382 y dogmatizar es proponer una idea o concepto como una verdad absoluta que hay que creer obligatoriamente. El canon se dogmatiza hasta el Concilio de Trento de 1546. Probado esto, vayamos ahora a los argumentos según el magisterio de la Iglesia para la definición y dogmatización del canon bíblico. Y empezaré citando una frase del gran San Agustín de Hipona en su carta a Fauston 28.2 que dice: no creería en el Evangelio si a ello no me moviera la autoridad de la Iglesia Católica. Y es que fue precisamente la Iglesia Católica quien con su autoridad estableció el canon para nosotros los cristianos. Y así lo deja ver el numeral 120 del Catecismo que dice: la tradición apostólica, o sea, no un invento, hizo discernir qué escritos constituyen la lista de los libros santos. Esta lista integral es llamada Canon de las Escrituras. Comprende para el Antiguo Testamento 46 escritos y 27 para el Nuevo Testamento. Hermanos, debemos saber que es la Iglesia quien tiene toda la potestad de escoger cuáles libros sí y cuáles no integrarían la Biblia para el cristianismo. ¿Por qué? Bueno, porque recordemos que la Iglesia sí tiene autoridad para esto que el mismo Jesús le confirió. Ejemplos bíblicos de la autoridad de la Iglesia la vemos en 1 Timoteo 3:15, cuando Pablo dice que la Iglesia es columna y baluarte de la verdad. También Mateo 16:19, Jesús le dice a Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra será atado en el cielo y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Ojo, porque aquí Jesús habla de la autoridad de la Iglesia del cristianismo, no del judaísmo. Así que la Iglesia sí tiene todo el poder de atar y desatar lo que sea, y esto implica autoridad para la definición del canon y está respaldada en el cielo por Jesús. Digo esto porque recordemos que originalmente la Septuaginta griega contenía más libros que hoy día no están en nuestro canon, como por ejemplo tercera y cuarta de Macabeos, la oración de Manasés, los salmos de Salomón, el Salmo 151, etc. Pero fue la Iglesia Cristiana Católica quien con su autoridad determinó cuáles de esos libros sí y cuáles no son de inspiración divina para nosotros los cristianos, recalcando una vez más que nosotros no somos judíos, por lo tanto no nos regimos por la autoridad del judaísmo, sino más bien del cristianismo. Ahora, esta autoridad para la definición y dogmatización del canon bíblico, la Iglesia la deja ver a través de los concilios, como por ejemplo en la sesión cuarto del Concilio de Trento de 1546, donde se nos habla sobre la aceptación de los libros sagrados y las tradiciones de los apóstoles en la Iglesia. Dice el texto: ahora bien, creyó deber suyo escribir adjunto a este decreto un canon de los libros sagrados, para que a nadie pueda ocurrir duda sobre cuáles son los, porque el mismo concilio son recibidos. Ojo, aquí dice recibidos, no dice definidos. ¿De dónde se recibieron? El texto lo dice más adelante. Dice: y si alguno no recibiera como sagrados y canónicos los libros mismos íntegros con todas sus partes, tal como se han acostumbrado a leer en la Iglesia Católica y se contienen en la antigua edición Vulgata Latina, sea anatema. Es decir, que la Vulgata Latina de San Jerónimo ya contenía los deuterocanónicos. Probado esto, vayamos a los argumentos según la Sagrada Tradición. Y para ello haré un breve recorrido histórico de forma ordenada y cronológica a través de la tradición cristiana para probarles a ustedes y a mi estimado César que la gran mayoría de padres de la Iglesia sí aceptaron los deuterocanónicos como inspirados. Y vamos a empezar citándolos de forma retroactiva en el tiempo. Y vayamos primero al siglo V con el padre de la traductología, San Jerónimo de Estridón, quien en su obra Al Océano, Epístola 77:4, cita el libro de Baruch y dice: me gustaría citar las palabras del salmista. El sacrificio a Dios es un espíritu contrito, Salmo 51:17, y la de Ezequiel: prefiero el arrepentimiento del pecador a su muerte, Ezequiel 18:23, y las de Baruch: levántate, oh Jerusalén, Baruch 5:5, y muchas otras hechas por las trompetas de los profetas. Como vemos, hermanos, aquí San Jerónimo menciona al libro de Baruch, que es un deuterocanónico, como un libro entre los profetas, por lo tanto inspirado. En el siglo IV, San Atanasio de Alejandría, en su obra Apología contra los Arrianos, parte 266, cita al libro del Eclesiástico y dice: yo felicito a la excelencia de Serapión, porque él está luchando tan seriamente adornándose con los hábitos sagrados y está avanzando así a un mayor elogio en memoria de su padre, porque como dice la Sagrada Escritura, muere el padre y es como si no muriera, porque deja detrás de sí a uno igual a él. Eclesiástico 34. Aquí vemos, hermanos, cómo San Atanasio cita al Eclesiástico, que es deuterocanónico,
deuterocanónico como Sagradas Escrituras. Ahora, en el siglo III, Orígenes de Alejandría, en su obra Carta Africano, capítulo 8, expresó: la autoridad de la Septuaginta reside en ser la versión oficial de la Iglesia cristiana. Ojo, la Septuaginta, dice Orígenes, no un canon hebreo. Finalmente, en el siglo II, un padre apostólico, San Justino Mártir, en su diálogo con el judío Trifón, dijo: a quien no presto fe alguna son vuestros maestros, los judíos, que no admiten esté bien hecha la traducción de vuestros 70 ancianos que estuvieron con Ptolomeo, o sea, la Septuaginta. Y quiero además que sepáis que ellos, los judíos, han suprimido totalmente muchos pasajes de la versión de los 70 ancianos que estuvieron con el rey Ptolomeo, por los que se demuestra que este mismo Jesús crucificado fue en términos expresos predicado como Dios y como hombre. Aquí vemos cómo San Justino expresaba que los judíos habían mutilado la escritura e hizo ver que el canon cristiano debía ser más extenso que el hebreo y que los judíos de esa época estaban rechazando cualquier literatura que usaran los cristianos para diferenciarse de ellos, aclarando una vez más que los judíos no son cristianos. Ahora, vayamos a la época talmúdica de 2 a 3 siglos después de Cristo y veamos cómo en algunos círculos rabínicos judíos se incluía al libro del Sirácida, o sea, el eclesiástico, con la fórmula autoritativa bíblica de está escrito. Y esto se encuentra en el Talmud Gemara, Seder Moed Chagiga 13a, que nos dice: hay aún otro paraíso debajo de las cabezas de las criaturas vivientes, por lo que está escrito, sobre las cabezas del ser había una forma de bóveda resplandeciente como el cristal, extendida por encima de sus cabezas. Hasta aquí tienes permiso de hablar, de ahí en adelante no tienes permiso de hablar, por lo que está escrito en el libro de Ben Sirá. No busques lo que te sobrepasa, ni lo que excede tus fuerzas trates de escrutar. Lo que se te encomienda, eso medita, que no te es menester lo que está oculto. Eclesiástico 3, 21, 22. Ahora, hermanos, probado esto, vayamos al siglo I, con el argumento de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué los católicos usamos la traducción de la Septuaginta católica para el Antiguo Testamento? Bueno, porque está basada en la Septuaginta griega que usaron Jesucristo y los apóstoles en su época. Y esto se puede comprobar fácilmente, pues encontramos en el Nuevo Testamento más de 300 referencias directas e indirectas hechas por Jesús o sus discípulos, no solo a los libros protocanónicos, sino también a los deuterocanónicos. Si bien, y esto hay que dejarlo muy claro, el hecho de que un libro protocanónico o deuterocanónico sea o no nombrado en el Nuevo Testamento no lo hace canónico, esto lo hace el magisterio de la Iglesia con la autoridad que Dios le dio, pero sí es una prueba histórica y bíblica contundente de que los primeros judeocristianos de la Iglesia, empezando por Jesús y sus discípulos, utilizaron sin lugar a dudas esta traducción griega de la Septuaginta. Ejemplos bíblicos del uso de los deuterocanónicos en el Nuevo Testamento son los siguientes. Mateo 11:28 dice Jesús: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esta enseñanza de Jesús está en Eclesiástico 24:26. Venid a mí todos los que hayáis presos de mi amor, y saciaos de mis frutos. También Mateo 7:12 nos dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Esta regla de oro del cristianismo se encuentra en Tobías 7:15. No hagas a nadie lo que no quieras que te hagan a ti. Santiago 1:19 nos dice que cada uno sea diligente para escuchar y tardo para hablar. Este consejo de Santiago se encuentra en Eclesiástico 5:11. Sé pronto para escuchar y tardo en responder. También Juan en Apocalipsis 8:2 dice: vi entonces a los 7 ángeles que están en pie delante de Dios. Esta visión joánica se encuentra en Tobías 12:15. Yo soy Rafael, uno de los 7 ángeles que están siempre presentes y tienen entrada a la gloria de Dios. Finalmente, Juan 10:22 nos dice: se celebró por entonces en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Bueno, la instauración de esta fiesta se encuentra en 1 Macabeos 4:59. Dice: Judas, de acuerdo con sus hermanos y con toda la asamblea de Israel, determinó que cada año, a contar del 25 del mes de Kislev, o sea, de diciembre, se celebrara con júbilo y regocijo el aniversario de la dedicación del altar. Conclusión. Hermanos, como podemos ver, el canon bíblico en la cristiandad se lo debemos a la Iglesia Católica. De hecho, el protestantismo hoy en día tiene Biblia gracias a la Iglesia Católica. Así lo terminó aceptando el propio padre de la rebelión protestante en el siglo XVI, Martín Lutero, en su comentario al Evangelio de Juan, cuando dijo: estamos obligados a conceder a los papistas, o sea, a los católicos, que ellos tienen la palabra de Dios, que la hemos recibido de ellos, o sea, de los
católicos y que sin ellos no tendríamos conocimiento alguno de ella. Y ojo, hermanos, pues esto lo dijo Martín Lutero, siendo ya un confeso protestante anticatólico. Muchas gracias. Exactitos los 20 minutos de Rigo Ardón, exactitos, aquí está, para que vean que no les estoy robando tiempo. Bueno, no sé si se ve. 20 minutos entonces. Muy bien, César, ¿estás listo para tu tiempo de exposición? ¿Me avisas, por favor? Sí, estoy listo. Muy bien, entonces tu tiempo comienza a partir de ahora. Bueno, vamos a empezar claramente. ¿Por qué nosotros no aceptamos los libros apócrifos? ¿Por qué nosotros negamos los libros apócrifos? Es muy simple. Y es muy simple, señores, y a los amigos católicos que me están escuchando. No se necesita ser un biblista. No se necesita que tú seas un teólogo o un doctor en teología para darte cuenta que esos libros no pertenecen a la Biblia. Basta con que le des una simple lectura y vas a ver las contradicciones que tienen con los libros, con los otros libros. Su teología no coincide. Esa es la primera. Es muy fácil. Si yo agarro a cualquier libro apócrifo y lo empiezo a comparar su teología, es incompatible, totalmente incompatible a los libros del Antiguo Testamento. Y nosotros aceptamos los libros de los judíos porque a ellos se les entregó el ¿verdad? Ya en mi refutación voy a contestarle a Riguardón, pero hoy únicamente le estoy haciendo una pequeña exposición. Y recordemos que el Señor Jesucristo ni sus apóstoles jamás mencionaron ningún libro apócrifo. Jamás se mencionó ningún libro apócrifo que fuera referido, que se pudiera comprobar, que hiciera referencia a un libro, aunque se puedan mencionar frases, y eso sí lo reconocemos nosotros, pero esas frases son totalmente contrarias, realmente, que hacen ver que esos libros no pertenecen a la Biblia. O sea, dan fe. Los propios libros apócrifos dan fe de que los libros no son inspirados por Dios. Y yo les invito a los católicos a leer los libros y a compararlos con los otros libros para que ustedes vean las contradicciones que hay. Y en realidad esto no debería ser un debate. Yo creo que el catolicismo debería de reconocer de una vez por todas que se equivocaron con los libros de la Biblia, reconocer, porque ni siquiera ellos mismos se la creen. Ahora, y esto se lo digo con todo el amor del Señor, no se necesita ser un doctor en teología. Basta que tú le des una simple lectura a esos libros y te vas a dar cuenta que esos libros no son de Dios, no son inspirados por Dios, porque su teología no se puede enmarcar. Lo que hace un libro no es que lo cite o que alguna cita esté. En eso estamos de acuerdo. Pero el problema es que esos libros, su teología es totalmente antibíblica. Y esto se lo digo con todo el amor del Señor. Ahora, nosotros tenemos fuentes históricas, obviamente, que nos muestran la división tripartita de lo que es en el Antiguo Testamento. Y es el mismo Señor Jesucristo que demuestra, óigame bien ustedes, demuestra los libros del Antiguo Testamento. Es el mismo Dios, el mismo Señor Jesucristo. Cuando nosotros miramos al Señor Jesucristo, y esto grábenselo por favor para que lo puedan aprender ustedes, con esto se debería determinar el debate, ya no habría ningún debate. En Lucas, en el capítulo 11, el versículo 50, dice de la siguiente manera: para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se han derramado desde la fundación del mundo. Fíjense bien, desde la fundación del mundo. Para aquellos que dicen que Adán y Eva nunca existió y Abel no existió, pues sí existió. Dice, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí os digo que será demandada esta generación. Entonces nos están marcando los escritores del Antiguo Testamento, desde el primer mártir hasta el último mártir, que es Zacarías, que es Segunda de Crónicas, el último libro del Antiguo Testamento. Así es que decir esto es un testimonio poderoso y es del mismo Señor Jesucristo, el mismo Dios. Nosotros le podemos llamar un canon dentro de un canon, señores. Los libros se puede probar incluso con el propio testimonio de la misma Biblia. Nosotros llamamos eso un canon dentro de un canon. Incluso yo tengo un video explicado sobre eso. Los libros no se pueden negar, los 66 libros, es irrefutable eso. Totalmente. Tenemos que ser mentirosos a Cristo. Y nosotros miramos a Zacarías.
Zacarías, que es el último profeta en morir, y podemos ver el testimonio, y esto lo tienen que absorber ustedes, porque el Señor Jesucristo nunca hizo ninguna apología defendiendo libros apócrifos, ni mencionando, ni haciendo apología. Entonces es importante recalcar esto también, y es importante recalcar que el propio Macabeos da testimonio que no es un libro inspirado, y no solamente da testimonio. Fíjate bien, dice en segunda de Macabeos, en el capítulo 2, versículo 13. Este hecho se leía también en los archivos y en las memorias del tiempo de Nehemías. Así contaban, Nehemías inició una biblioteca y reunió los libros referentes a los reyes y a los profetas, los de David y a las cartas de los reyes relativas a las ofrendas. Mira, el 14 lo que dice. Y de igual modo Judas acaba de reunir todos los libros dispersos a consecuencia de la guerra que sufrimos, las cuales están en nuestras manos. O sea, ya había cesado totalmente y eso nosotros podemos ver que ya había cesado todo lo que es ya había cesado toda la inspiración, y eso quien lo da, quien lo dice, es el mismo libro de Macabeos, que nos enmarca el periodo que cuando se escriben los libros apócrifos ya había cesado, y esto lo dice el propio libro Macabeos para darles un golpe grande. El propio testimonio que este libro apócrifo también es una referencia histórica que destruye totalmente los mismos libros apócrifos. Vamos a leerlo como lo dice el propio libro, no lo digo yo, lo dice el propio libro. En primera de Macabeos, en el capítulo 9, versículo 27, dice: la inspiración había cesado o terminado desde los ojo con esto, que ya había terminado eso. Dice: fue una gran prueba en Israel, como nunca se ha visto desde que terminó el tiempo de los profetas. O sea, el propio libro está diciendo que ya se acabó el tiempo de los profetas. Entonces, ¿quién está escribiendo el libro? Está dando testimonio que tienen los libros, el propio libro. Entonces nosotros tenemos enmarcado lo que es una temporada, ¿verdad? De lo que cierra el tiempo de que se escriben, que el tiempo que se escriben los libros apócrifos, que prácticamente no coinciden con el tiempo de que se escribe Macabeos. Estoy parafraseando algunos datos para poder ser específico y tocar en varios datos en específico, pero ustedes deben de entender que los evangélicos tenemos el canon bíblico, y deben de entender que el catolicismo no tiene un solo canon también, como se los han contado a ustedes. Las denominaciones católicas, cada una denominación católica tiene su propio canon. No hay un solo canon dentro de la iglesia católica. Entonces tendríamos que pelearlos con las iglesias orientales, que tienen más libros también, y que tienen libros totalmente distintos a los que ustedes tienen. O sea, ustedes están solitos en el mundo pidiendo un canon, y las otras denominaciones pidiendo otro canon. Solamente 2 denominaciones católicas aceptan el canon de Trento del año 1546, 8 de abril de 1546, donde finalmente se hace el canon católico. Porque el canon católico, y desechando y mutilando la Vulgata Latina de Jerónimo de Estrión, es risible eso, la verdad. Por otra parte, es el mismo Jerónimo que le llama a los libros, por primera vez le llama apócrifos, que significan extraños, no escondidos, no inspirados por Dios. La palabra apócrifo, él fue el primero, o sea, el mismo Jerónimo de Estrión fue el que le llamó. Estamos hablando del que inició la Vulgata Latina. Entonces, no sé cómo se van a salir de eso, porque imagínate, si el iniciador de la Vulgata Latina no acepta, y en esto tiene razón Riguardón, ¿verdad? Aunque no es tiempo de refutación, nosotros reconocemos, pero es el propio Jerónimo de Estrión, que es una fuente histórica para nosotros también, y él nos da la razón a los evangélicos. Él coincide con los evangélicos, que son 66 libros, igual que Orígenes de Alejandría en el año 240, que menciona los 39 libros y los 27 libros del Nuevo Testamento. Así es que no hay manera de querer sostener un canon que realmente no se puede sostener con respecto a los libros, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, porque el propio testimonio interno de las Sagradas Escrituras enmarca en su totalidad lo que es el tripartito, y eso lo podemos ver en Lucas, en el capítulo 24, versículo 44. También podemos ver que el Señor nos dice ahí claramente, ¿verdad? Dice: y les dijo, estas son las palabras que yo os hablé, aún estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea, el propio Señor Jesucristo, fíjense bien, el mismo Dios
demuestra los libros que eran antiguos y han marcado directamente los escritores, señores. No habría por qué discutir. Y además, le digo, tiene un grave problema porque el catolicismo no hay un solo canon bíblico. O sea, tienen que pelearse con los católicos orientales que tienen otros libros que ellos no tienen. Y además, pues es bien tardío. ¿Y en quién se va a confiar? Porque si un concilio se le ocurre cambiar de nuevo, aparece otro concilio y vuelve a cambiar los libros, igual que mutilaron la Vulgata Latina de Jerónimo, y vuelven a hacerlo, lo pueden hacer. De nuevo el Papa puede hacer un concilio y ¡puf! Qué sé yo, hacer cualquier cosa. En el catolicismo todo se puede dar. Incluso yo estoy asustado con las últimas cosas que han pasado últimamente, ¿va? Pero quiero explicarles claramente, señores, que los libros de la Biblia no deberían de ser debatidos por absolutamente nadie, porque está bien claro que los libros del Antiguo Testamento son 39 libros, y eso hay testimonios verídicos, porque el Señor Jesucristo jamás contradice, ni habla que los judíos o Lucas o el mismo Juan da testimonio de que los judíos estaban rechazando libros. Recordemos que más o menos el último libro que se escribe en la isla de los Patmos, Juan, el teólogo, lo escribe en la isla de los Patmos, nunca habla de ninguna rechazo que hay de libros ni nada. Al contrario, la fuente histórica, el propio Justo L. González, que de cierta manera, alguna manera, no, en eso hay una pequeña confusión con respecto a lo que es el canon bíblico, pero sí podemos nosotros observar que el propio dice que los judíos no tenían ningún problema con respecto a los libros. Y esto es importante decirlo. Testimonios históricos obviamente los tenemos. Tenemos a Flavio Josefo, a Flavio Josefo que nos da testimonio a nosotros. Flavio Josefo es un historiador que nos menciona el canon de 22 libros del Antiguo Testamento, obviamente del siglo 100, y nos da un testimonio totalmente correcto y que coincide con F.F. Bruce en la página 33, el canon de la Biblia, también nos coincide, que es un historiador. Entonces podemos nosotros observar, fíjense bien, que directamente esos libros eran 22 y únicamente 22, y fue entregado al pueblo de eso. Y lo que más nosotros nos deja ver, señores, es de que el mismo Contrapión nos da testimonio que esto fue cerrado. ¿Por qué? Porque el propio Flavio Josefo en el inciso Contrapión 1.42 nos dice a nosotros claramente, fíjense bien, que no se le puede agregar más a la palabra. Y eso lo podemos encontrar en Deuteronomio, en el capítulo 31 al 32, capítulo 12, versículo 31 al 32, y en Deuteronomio capítulo 4, versículo 2. Así que no podemos añadir cosas a la palabra, y ya era de cuenta de inicio ¿verdad? De Flavio Josefo. Recordemos que Flavio Josefo es un historiador. Ahora, señores, nosotros tenemos los testimonios del Señor Jesucristo, tenemos los testimonios del propio Jerónimo de Estridón, tenemos los testimonios, infinidades de libros de los propios judíos ortodoxos que dan testimonio también de el Tanat, que son exactamente los mismos libros que nosotros tenemos. Es que a ellos fue entregado los libros. ¿Ustedes creen que hoy iban a quitar o poner un libro? No, señor. O si esos libros fueran inspirados, como ellos dicen, que se añadieron más esos libros, pero realmente esos libros nunca son mencionados como inspirados por Dios y no se pueden hacer adjuntos por su propia teología, los desecha totalmente. Para no ser muy largo el tiempo, ¿verdad? Porque a veces con el tiempo pues estamos un poco cortos en los debates. Nosotros podemos ver que el mismo Señor Jesucristo nos dice a nosotros cuáles son la división tripartita. Pero esto también se puede ver a través de los propios testimonios históricos que nosotros tenemos, ¿verdad? Y ahí tenemos a Teófilo de Antioquía también, en su libro tercero, Autólico, capítulo 23, que menciona el último de los profetas, a Zacarías. Entonces nos vuelve a marcar lo que es Lucas capítulo 50, el versículo 51, 50 al 51, que es la época donde se cierra prácticamente, menciona a Zacarías como el último. Entonces tenemos pruebas históricas, claro que las tenemos, señores. Tenemos pruebas bíblicas, claro que las tenemos. Tenemos pruebas, o sea, hay una infinidad de pruebas. Y recordemos, señores,
que para probar el canon bíblico, si esos libros no pueden coincidir con la teología de los libros, no se pueden meter dentro de la Biblia, por más que se mencionen textos o que diga alguna frase. Ahora, el propio testimonio interno de los libros apócrifos, como les he mencionado, da evidencia de que esos libros no son inspirados por Dios, porque es el propio libro y la propia época donde se cierra prácticamente. Y esto nos da a nosotros la veracidad de los hechos, señores. Veracidad, son 66 libros y estamos totalmente seguros, totalmente seguros. Ahora, el catolicismo tendría que pelearse con una u otras denominaciones católicas que tienen otros libros que ellos no tienen en sus Biblias, católicos orientales peleándose con ellos. Y recordemos, señores, y seamos honestos, que la denominación católica romana solamente es una denominación más de las otras denominaciones católicas orientales, que los primeros concilios son orientales, y eso lo sabemos nosotros. Ahora, si el catolicismo puede atropellar sus propios concilios y cambiar de opinión de un concilio a otro, pues, ¿qué puedo decir yo? ¿Qué veracidad puede tener un grupo de concilios? Como son concilios regionales, ¿verdad? Ya lo que es Trento viene a ser una contrarreforma, pero lo que yo quiero marcarles, señores, es que los testigos que nosotros tenemos son irrefutables, son totalmente irrefutables. Tenemos los judíos, tenemos historiadores, tenemos los propios testimonios internos de la Biblia, tenemos absolutamente un montón de factores que nos determinan en su totalidad y con honestidad que los libros de la Biblia son 66 y no son más libros. Ahora, como les digo, si ustedes quieren decir que la Iglesia Católica hizo la Biblia, pues sería ridículo también, porque estarían peleándose entre las propias denominaciones católicas y vayan a decirle a los católicos orientales que saquen sus libros, los que no tienen ustedes en sus Biblias. Por ejemplo, los armenios 83 libros, los coptos 75 libros. ¿Acaso ustedes tienen 75 libros? 80, 76 libros. No, señor, no los tienen. Entonces no me vengan a decir de que ustedes hicieron la Biblia, cuando ustedes mismos no se ponen de acuerdo con los libros de la Biblia. Entonces, las propias denominaciones católicas, señores, la verdad es una, y el día de hoy es que abran los ojos de una vez por todas y dejen de estar negando lo que no se puede negar. Así es sencillo, porque las propias citas de los libros dan a entender, señores, ayer dan a entender incluso Judith, creo que por el capítulo 9, por ahí se me escapa, voy a decirlo así, es un libro que dice que Dios mandó a violar mujeres. ¿Usted cree que eso es inspiración de Dios eso? No, señores, seamos un poquito más serios. Imagínense un libro que te diga que Dios mandó a violar mujeres. Es ridículo eso. Entonces, ha llegado el momento, señores, y con todo el amor del Señor se lo digo, que ustedes acepten de una vez por todas, ojo con esto, que acepten de una vez por todas el canon de 66 libros, que es el original, es el verdadero, es el histórico. No se puede confiar en el catolicismo, como les digo, porque ni siquiera ellos tienen una sola concepción ni respecto a los libros de la Biblia. ¿Cómo podemos confiar en una institución que ha estado dividida? 2 minutos. Entonces, señores, quiero hacer un apunte muy, pero muy referente. Si ustedes siguen diciendo que esos libros, entonces les invito a todos los católicos que me están viendo a hacerle un examen a esos libros y leerlos, pero leerlos de bien. Lean bien, comparen los escritos, la teología, a ver si se pueden conectar con los libros canónicos. No se pueden conectar, señores. Es imposible. Como les digo, ustedes no necesitan ser doctores en teología, ni tener un doctorado en teología para decir que estos libros pertenecen a la Biblia, porque el propio testimonio interno de los libros da testimonio y da fe que no son inspirados por Dios. Entonces, a mí me parece un atropello, me parece un fraude del catolicismo querer afirmar y meter estos libros que ellos mismos, fíjense bien, no pueden comprobar que pertenecen al canon bíblico porque contradicen las otras citas bíblicas. Y óigame, señores, les voy a hacer un video donde les voy a mostrar todas las contradicciones que tienen los libros apócrifos. No hay manera de sostenerlos.
No hay manera que tú puedas sostener los libros apócrifos a la luz de las escrituras, porque la propia teología de los propios libros da evidencia que no son inspirados. Entonces, como les digo, nosotros tenemos, ya les digo, en Contrapión, en Contrapión, la obra de Flavio Josefo, en el capítulo 1:42, nos dice claramente que no podemos añadir más. Tenemos la sustitución y tenemos todo esto ya bien especificado y bien formado, señores, con datos totalmente históricos y bíblicos para comprobarse todo lo que estamos diciendo. No sé si ya acabé con el tiempo ahí. Bueno, Me quedan 5 segundos. Bueno, perfecto. Entonces voy a cerrar con esto, señores. Tiempo 20 minutos. Bueno, está bien, ahí cerramos. Aquí está. Igualito. Con Rigo, aquí está. 20 minutos. Bueno, mientras se vayan preparando por su reputación, tomen aire, tomen agua, tomen un café. Saludos a todos, a Verónica Chávez, a José Andrés, a Marroca, a Doña Cruz Iniesta, bienvenida, Julián Ollina, Javier Herrera Gánate, Defensa de la Fe y Vida, en fin, a todos, por favor, déjenme su like, compártanlo, esto también es evangelizar, a Joe Galeana, a la familia Herrera, etc. Vámonos con el tiempo de hora. Listo. Vámonos con los 15 minutos de reputación de cada uno. Me indicas, Rigo, si ya estás listo. A ver, déjate prender el micrófono. Prende tu micrófono, Rigo. Listo. Ya estás. Bueno, muy bien. Me dices si ya estás listo para que empiece tu tiempo. Listo. Empiezas ya. Bueno, hermanos, vamos a refutar todo lo que dijo César. Primero, hay que decirle a César que la noche de hoy él no viene a defender un canon hebreo, aunque su canon tenga los mismos libros, sino que él viene a defender un canon católico pero mutilado. ¿Cómo sabemos esto? Fácil, por el orden que llevan sus libros del Antiguo Testamento en sus Biblias. Si nos fijamos bien, ellos no agrupan su Antiguo Testamento con 24 libros, tal como lo hacen los judíos con su canon hebreo, sino que los agrupan con 39 libros. Él dirá que eso no es importante, pero claro que sí lo es, porque esto nos permite ver de dónde sacaron los protestantes su canon del Antiguo Testamento, y no lo tomaron precisamente del hebreo, sino del canon católico, pero mutilado. Tan es así que ellos siguen el mismo orden del Antiguo Testamento católico, pero sin los deuterocanónicos, porque se lo sacaron. El canon del Antiguo Testamento católico, hermanos, tiene 46 libros. Si a 46 le quitamos los 7 libros deuterocanónicos, ¿cuántos nos quedan? Pues 39, no 24. Y 39 la organización del canon protestante del Antiguo Testamento. Si ellos obedecen la autoridad de la Iglesia judía para esto, ¿por qué no llevan el mismo orden del canon hebreo? Porque el protestantismo no nació del judaísmo, sino que nació del catolicismo hace 500 años. Por lo que las primeras Biblias protestantes salieron de Biblias católicas, tales como la Biblia del Oso de Casiodoro Reina o la Biblia del Cántaro de Cipriano Valera, que sí tenían libros deuterocanónicos, aunque fuera un apéndice por aparte, aunque no los consideraran canónicos, pero los tenían, caso contrario al canon hebreo, que no tiene deuterocanónicos ni dentro, ni tampoco en un apéndice por aparte. Ahora, ¿esto me lo invento yo? No, esto lo confirma la propia Enciclopedia Británica cuando nos habla sobre el canon protestante, que dice: el canon protestante sigue la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, en la que está basada justamente el canon católico. Ahora, él dice que Jesús y los apóstoles no usaron los deuterocanónicos y no citaron la Biblia. Yo creo que él se hizo sordo cuando yo expuse, ¿verdad? Cuando hablé también del uso de los deuterocanónicos tanto por Jesús y los apóstoles. Pero le voy a dar una prueba contundente a mi estimado César en Mateo 1:23 de que ellos usaban la Septuaginta y por lo tanto los deuterocanónicos. Mateo 1:23 hace referencia a la profecía de Isaías 7:14. Os daré una señal, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Manuel, que significa Dios con nosotros. Aquí la pregunta es, ¿de dónde toma la palabra virgen el evangelista Mateo? Lo pregunto porque si nosotros nos vamos al texto hebreo original de Isaías 7:14, Isaías no usa la palabra virgen, utiliza la palabra hebrea alma, que significa niña virgen en edad casadera. Entonces surge la pregunta, ¿de dónde toma Mateo, cuando cita en Mateo 1:23 la profecía de Isaías 7:14, la palabra virgen, si Isaías no usa la palabra virgen?
Bueno, la toma del mismo texto de Isaías 7:14, pero no del texto hebreo, sino del texto griego de la Septuaginta, que sí traduce ese texto con la palabra virgen, en griego partenos. Esa es una prueba irrefutable de que los primeros judeocristianos de la iglesia, empezando por Jesús y los apóstoles, usaron sin lugar a dudas la traducción griega de la Septuaginta. Ahora, también César se deja decir que nosotros le debemos la escritura no a la iglesia católica, sino a los judíos. Bueno, hay que decirle a César que los cristianos efectivamente recibimos las escrituras del Antiguo Testamento del judaísmo, pero no un canon de esas escrituras. Y esto no lo invento yo, esto lo afirma el propio erudito protestante Albert Carl Sumner Jr. en su libro The Bible Canon and the Christian Doctrine of Inspiration, cuando dice: la iglesia heredó las escrituras del judaísmo, pero no un canon. El canon judío no se definió hasta aproximadamente el año 90 después de Cristo. Así, en vista de la doctrina cristiana de la inspiración, ya no es posible para los cristianos protestantes argumentar la validez del canon judío para el Antiguo Testamento cristiano. Ahora sabemos que el canon judío no eran las escrituras de Jesús y los apóstoles. También dice, continúa el texto: así, el cristianismo protestante, al mantener su práctica de limitar su Antiguo Testamento al canon judío, contradice la enseñanza de sus propias escrituras del Nuevo Testamento de que el Espíritu de Dios se encuentra en la iglesia. Es evidente que tanto en el contenido como en la doctrina, el protestantismo, en su visión del canon del Antiguo Testamento, se ha separado de su herencia espiritual. Cualquier doctrina cristiana de canonización que tome en serio la doctrina cristiana de la inspiración conducirá en última instancia al Antiguo Testamento cristiano como se define en la Iglesia Occidental, o sea, en Roma, ya que la Iglesia Occidental, Roma, es nuestro linaje espiritual, y eso es obvio porque los protestantes salieron de la Iglesia Católica. Ahora, la otra premisa falsa de César es afirmar que ellos siguen un canon hebreo porque Jesús habló de un canon hebreo y cita Lucas 24:44, donde Jesús cita la ley, los profetas y los salmos, y también Lucas 11:51, donde Jesús cita desde la sangre de Abel hasta la del justo Zacarías. Bueno, eso es totalmente incorrecto. Efectivamente, Jesucristo citó una sección tripartita, pero él no dijo cuáles libros de esa sección tripartita integraban la escritura. Ahora, César saca el texto de contexto, ya que en Lucas 24:44 Jesús no habla de un canon definido, sino que se está refiriendo a él y a su mesianidad. Y esto basta ver los versículos posteriores, como Lucas 24:46, donde Jesús dice: así está escrito, que el Cristo, o sea, el Mesías, padeciera y resucitara entre los muertos al tercer día. Segundo, estas tres partes que Jesús menciona en las escrituras, ley, profetas y salmos, pues también se encuentran en la Septuaginta. Ya yo probé que Jesús y los apóstoles usaron la Septuaginta. Luego el doctor Manuel Himbachain, que fue un reverendo de la Iglesia Evangélica de Armenia y doctor de teología, en su ensayo La Septuaginta entre la sinagoga y la iglesia, dice lo siguiente: observando la mayoría de las citas del Antiguo Testamento, hemos podido identificar que el Antiguo Testamento usado por los apóstoles y los autores de los evangelios era la Septuaginta. No tenemos evidencia de que antes del final del siglo I existiera un canon de la Biblia aprobado y fijo. Y lo dice un reverendo evangélico de la Iglesia de Armenia, que es un hombre preparado, pues es doctor en teología. Ahora, el mismo Jesucristo en el mismo Evangelio de Lucas 16:16 dice: la ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Nótese que Jesús dice que la ley y los profetas se proclamaron hasta Juan, haciendo referencia a Juan el Bautista, no hasta Zacarías ni Malaquías, como dijo César. Ahora, cuando Jesús habla de Juan, se refiere a Juan el Bautista, quien murió mártir. Y recordemos que los libros de la Septuaginta fueron escritos después de Malaquías y Zacarías, pero antes de Juan el Bautista. Ahora, César tendrá que lidiar también con una prueba en el Talmud, Gemara Seder Noena Sikim Baba Kama 92b, donde se cita el libro del Eclesiástico como parte de la sección de los haiógrafos, es decir, de los escritos, y hablamos varios siglos después de Cristo. Esto dice el Talmud: está expuesto en el Pentateuco por escrito, y acudiendo Esaú a Ismael, repetido en los profetas por escritos, se le juntó a Jepté una banda de gente miserable que hacías correrías con él. Mencionado en una tercera etapa, en los haiógrafos por escrito, toda viviente ama a su semejante, y todo hombre a su prójimo. Eclesiástico 13:15.
15. Ahora, César tendrá que refutar también a la Enciclopedia Judía, volumen 4, páginas 829-880, que nos dice que el canon hebreo en el judaísmo da 8 arreglos antiguos y diferentes de los escritos con los libros de crónicas, donde aparece como el primero o a veces aparece como los últimos. Por ejemplo, el Códice de Leningrado, el texto masorético estándar de las escrituras judías, tienen a los libros de crónicas como el primer libro de los escritos y no como el último. Igualmente pasa con el Códice de Alepo, así que los libros de crónicas no siempre eran los últimos en un canon hebreo, mi estimado César. Ahora, él cita Primera de Macabeos y dice que ya se acabó la inspiración, que ya no hay más profetas, pero yo le demostré que los profetas, para los cristianos al menos, llegan hasta Juan el Bautista. César, los libros deuterocanónicos se escribieron antes de Juan el Bautista, porque si nosotros, basados en su lógica, decimos que ya después de Zacarías y Malaquías no hay más profetas, se acabó la inspiración divina, tendrías que sacar de tu Biblia los 27 libros del Nuevo Testamento que estos mismos judíos que usan ese mismo argumento pues no tienen en sus Biblias. Ahora, él dice que cada denominación católica tiene su propio canon. Bueno, eso es falso, César. Yo creo que usted no escuchó en mi tiempo de exposición cuando yo cité el Concilio de Florencia de 1442, en la Edad Media, que fue un concilio ecuménico donde toda la Iglesia católica en general, tanto de Oriente como de Occidente, reconocieron la Septuaginta y los 27 libros del Nuevo Testamento, tal y como se había empezado a definir en el Concilio de Roma del 382. Bueno, recordemos que también los ortodoxos luego se separaron de la Iglesia católica, igual que ustedes, ¿verdad? Él cita a San Jerónimo, pero a César se le olvidó citar la tercera parte de la vida de San Jerónimo. Es un problema porque los protestantes cuando debaten este tema siempre se les olvida, como por arte de magia, citar la última parte de la vida de San Jerónimo, donde a pesar de que él no aceptaba los libros deuterocanónicos, él aceptó la autoridad que tenía el magisterio de la Iglesia, integrado por obispos, para la inclusión de los libros deuterocanónicos dentro del canon de la escritura. Y esto lo deja ver San Jerónimo en el prólogo del libro de Tobías de la Vulgata Latina, escrito en el 407, cuando San Jerónimo dice: es mejor oponerse al juicio de los fariseos y obedecer las ordenanzas de los obispos. Tan es así, hermanos, que Jerónimo terminó incluyendo en su magna obra, la Vulgata Latina, los libros deuterocanónicos. Ahora, él citó a Orígenes, pero también se le olvidó citar lo que dijo Orígenes sobre la Septuaginta, y yo se lo recuerdo a César. Carta Africano, capítulo 8. La autoridad de la Septuaginta reside en ser la versión oficial de la Iglesia cristiana. La Septuaginta, no un canon hebreo, mi estimado César. Ahora dice que el Papa puede cambiar el canon. No, César, ustedes conocen la doctrina católica, ya que el canon ya fue dogmatizado en el Concilio de Trento. No se puede cambiar, mi estimado. Ahora, la otra premisa falsa de César es el argumento de la carta de Flavio Josefo contra Pionen. Bueno, para entender la carta contra Pionen es importante comprender también el contexto histórico en que fue escrita dicha carta, es decir, quién la escribió, a quién fue dirigida y lo más importante de todo, César, ¿cuándo se escribió? ¿Quién la escribió? El historiador judío Flavio Josefo, quien fue un judío purista, es decir, un parushín, un fariseo. Por eso él menciona 22 libros como sagrados del canon farisaico, porque él era fariseo. El pequeño problema, César, es que nosotros no somos judíos ni tampoco fariseos. Ahora, Flavio Josefo tampoco dijo cuáles eran los libros que integraban ese canon farisaico. Ahora, ¿quién dirige? Bueno, a un gentil antisemita llamado Apión. Cuando la escribe, esta carta fue escrita alrededor del año 93 después de Cristo, 23 años después de la destrucción de Jerusalén y su templo por parte de las legiones romanas de Tito. Y esto es importante recalcarlo, mi estimado César, porque después de la destrucción de Jerusalén, la casta judía que logró sobrevivir y prevalecer en el judaísmo fue precisamente la farisea, al punto que después de la destrucción de Jerusalén, ellos se fueron a vivir a Yadnia, donde fundaron varias escuelas rabínicas judías de línea farisea. Por eso es que en su carta contra Pión, Josefo cita el canon farisaico, pues otras agrupaciones judías que tenían otro canon distinto, como por ejemplo los
saduceos o los esenios fueron casi totalmente aniquilados por los romanos en la caída de Jerusalén. Y sobre los saduceos, el mismo Flavio Josefo en sus Antigüedades Judías 18:16 dice lo siguiente: menciona que los saduceos enseñan que el alma perece con el cuerpo y que se limitan a la observancia de la ley, es decir, de la Torá. ¿Qué significa limitar? Acortar, poner límites a algo. Es decir, que los saduceos no iban más allá de la Torá en cuanto a la autoridad de la escritura. Si para los fariseos eran 22 o 24 libros sagrados, pues déjeme decir, César, que para los esenios eran 24 en público y otros tantos más en secreto, ¿verdad? También déjeme decir a César que los judíos helenizados no seguían el canon fariseo ni tampoco los judeocristianos de Palestina. Ellos usaban las diferentes versiones de la Septuaginta griega. Ahora, los fariseos se habían separado en dos grupos, los seguidores de Shammai y los seguidores de Hillel. La escuela de Shammai creía que todos los libros de la Septuaginta fueron escritura excepto Eclesiastés, Cantar de los Cantares y Esther, mientras los de la escuela de Hillel afirmó que todos los libros dentro de la Septuaginta como escritura eran inspirados por Dios. Así que, hermanos, esto se comprueba históricamente cuando vemos que en la escuela de Yavni, a finales del siglo I, como rabinos fariseos discutían la canonicidad de ciertos libros como Eclesiastés, Cantar de los Cantares y el libro de Esther. Y eso lo vemos en el Tratado de Manos 3:2. Así que, mi estimado César, él menciona a Judith, dice que Dios mandó a violar mujeres. Bueno, tendría que sacar los libros de Primera y Segunda de Samuel, porque en Primera Samuel 15:3 Dios manda a matar a hombres, a mujeres, a niños y hasta niños de pechos y vacas, ovejas, camellos y asnos, según Primera Samuel 15:3. Yo espero que César pues saque ese libro de su Biblia, ya que Dios manda asesinar también a niños inocentes. Ahora, él dice que no hay que confiar en la institución católica porque está dividida. Bueno, ¿acaso el protestantismo no está dividido? Claro que sí. Siguiendo su misma lógica, no hay que hacerle caso a los protestantes tampoco. Muchas gracias. Te quedan 25 segundos todavía. ¿Lo paramos ahí? Muy bien. Bueno, hasta aquí llegó la exposición de Ricky Guardón. Muy bien. Mientras tanto, por favor, denle like. Tenemos 64 conectados y solamente tenemos 49 likes. ¿Qué pasó? Me faltan 16, no me dan las cuentas, no me dan los números. En fin. Bueno, señoras y señores, César Moncada, ¿estás listo para tus 15 minutos de reputación? Prende tu micrófono, César, porfa. Listo. Muy bien. Ahora sí, tu tiempo empieza ya. Bueno, vamos a empezar. Él habló de que Gamaliel les puso los judíos cristianos, pero lo que no sabe él es de que ni el apóstol Pablo ni Lucas hablaron de que los judíos habían rechazado libros, ni nada, absolutamente nada de esto. Estoy de acuerdo con él, obviamente los libros apócrifos son escritos antes de Juan, pero lo que no da cuenta él es de que Juan el Bautista viene a abrir el camino a nuestro Señor Jesucristo. Así que es del Nuevo Testamento porque viene a darle el camino al Señor. O sea, eso es algo totalmente bíblico. Así es que está dentro del periodo porque Él viene a anunciar a nuestro Señor Jesucristo. Así es que, bueno, eso es, no, ni siquiera tengo que darle cita bíblica a eso, porque es algo de común que cualquiera lo escucha en videos y en películas y todo eso. Bueno, lo siguiente dice él que dice que nosotros tenemos que aceptar, dice la declaración de él, porque son católicas, concilios católicos, pero ¿qué me sirve a mí los católicos? Si ustedes mismos, los católicos, no se pueden poner de acuerdo, o sea, ¿a qué iglesia católica me voy a ir? ¿A cuál de todas tiene el canon bíblico correcto? ¿Cuál? ¿La copta, la armenia, la bizantina, la que tiene 80, la que tiene 83, la que tiene 86 libros, la copta que tiene 75 libros? ¿A cuál de todas? ¿Cuál de todas las denominaciones católicas? Porque que sepa yo, no hay una sola concepción. Ahora, nosotros los protestantes, como nos llaman, en realidad que no somos protestantes, los protestantes son ustedes porque ustedes abandonaron la iglesia, la sucesión de fe. Nosotros tenemos un solo canon, tenemos una sola fe, no tenemos 3, 4, 5, 6 ni 7 canons como ustedes. Así es que es la palabra de ustedes contra la de nosotros. Los únicos que tenemos un solo canon somos los cristianos evangélicos y tenemos cómo comprobarlo. Ok. Lo siguiente que dice él,
Dice que la Septuaginta nunca fue un canon, eso yo lo creo también igual. Los judíos se apartaban la Septuaginta prácticamente y fue simplemente una traducción al griego, eso es todo. Y eso lo sabemos nosotros, lo aceptamos. Pero los libros inspirados, los judíos siempre los ponían, siempre, y sabían cuáles eran los libros, siempre se supo cuáles eran los libros. Ahora, bueno, y luego habló de la Septuaginta y los judíos que se van a la diáspora, pero eso no sirve de nada. Ese no es testimonio. Eso no demuestra absolutamente nada. Que los libros de ellos, que los libros sean correctos. Y luego pues habló del Concilio de Trento, pero sí, señor Ardón, pero el Concilio de Trento prácticamente mutiló, como yo le dije en mi exposición, mutiló la Vulgata Latina de Jerónimo de Estridón. Así es que realmente nosotros no tenemos por qué, y aunque usted diga que en otra parte ya Jerónimo le dijo, no, aquí nosotros obedecemos a la iglesia, pero no importa. Ya de una vez anteriormente, Jerónimo no logró completar la Vulgata Latina, y eso lo sabemos porque pues él muere antes de que se complete. Pero lo importante es aquí saber de que él fue la primera persona en llamarle a los libros apócrifos y dijo, estos libros no son inspirados, y los 66 libros que tienen los evangélicos, esos son los verdaderos. O sea, es irrefutable, es un golpe bien fuerte, es algo, un proyectil, como un proyectil al catolicismo eso. Bueno, lo otro dice que la iglesia es baluarte, dice. Sí, pero la iglesia se sujeta a las Sagradas Escrituras. Ya le demostraba yo que en la misma Sagradas Escrituras nos dice a nosotros que dan testimonio. En 2 de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16, toda escritura inspirada por Dios. Fíjate bien, o sea, la propia escritura inspirada, y eso se refiere tanto al Antiguo Testamento como al Nuevo Testamento. Toda escritura inspirada, que desde niño, pero ninguno de los apóstoles habló de libros que rechazaban porque si supuestamente estos libros eran rechazados por los judíos, el Señor Jesucristo tuvo que haberlos mencionado, pero no los mencionó, aunque él dice que tomó citas. Pero cuando nosotros le hacemos un examen, una lectura contextual, estos versículos, estos libros apócrifos no se pueden conectar con la Biblia. O sea, se contradicen con la Biblia. Bueno, vamos a tratar de avanzar. ¿Qué más dijo? Dice que la Vulgata Latina tenía los libros apócrifos. Bueno, eso no sirve de nada porque, como les digo, eso. Y que menciona Jerónimo de Estridón, menciona Barut. Eso no sirve de nada tampoco. Soy que lo mencione no sirve para absolutamente nada. Los judíos dije que habían rechazado los libros, obviamente que habían rechazado los libros, rechazaron los libros, pero no los libros, los libros del Nuevo Testamento. Era lo que estaban rechazando, no los libros de antes de nuestro Señor Jesucristo. Así que tendría él que probar que que los judíos rechazaban y que el mismo apóstol Pablo había dado testimonio, pero ni los apóstoles, ni el Señor Jesucristo, ni nadie, ningún apóstol de Cristo da testimonio de que los libros que tenían los judíos estaban rechazando libros inspirados. Así es que no sé cómo se va a defender de eso. Y luego citó lo más gracioso es que cita a Martín Lutero, que siendo confeso y bueno, y Martín Lutero no es Martín Lutero tiene un canon definido primero que el catolicismo, porque seamos honestos, el canon de la Iglesia Católica Romana es hecho en el Concilio de Trento, no en Florencia, ni el Concilio de Hipona, ni en Constantinopla I, no señor, ni ninguno de esos concilios, y él propio dijo que son regionales, que ni siquiera son, ¿verdad?, de alto calibre, si le quieren llamar a ustedes de esa manera. Dice que yo vengo a defender un canon hebreo y seguimos con los mismos libros. Sí, señor, vendemos a defender porque a ellos se les entregó las Sagradas Escrituras. A ellos les entregó, y el Señor Jesucristo nunca mencionó los libros apócrifos de estos, y nunca mencionó y dijo, ni los profetas ni los apóstoles dijeron, ¿sabe qué? Los judíos están negando estos libros de la Biblia. No, nadie da testimonio de eso. O sea, es una falacia gratuita, como dicen. No hay pruebas. Y el testimonio interno del tripartito, nosotros lo podemos ver, eso es irrefutable, incluso el propio testimonio de los libros apócrifos,
nosotros miramos el convenio del tripartido, la división que hay dentro de las propias estructuras bíblicas. Así que, señores, no hay manera de esto miramos a Mateo en el capítulo 5, versículo 17 al 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Mire qué interesante. El Señor Jesucristo jamás menciona que los fariseos estaban rehusando, ni tampoco el apóstol Pablo. Así es que están metidos en graves problemas, porque el propio testimonio del propio Señor Jesucristo nos deja ver a nosotros que los libros correctos son los 39 libros y no los libros que tiene él. Así es que no hay ninguna contradicción y eso es totalmente irrefutable. Donde yo le estaba marcando desde la muerte de Zacarías que Abel y Zacarías, el último, prácticamente viene a ser el primer mártir hasta el último mártir en morir. Y está encerrado entre medio del periodo de que hay, porque es desde la fundación del mundo. Entonces, eso nos encierra el periodo de nosotros hasta Segunda de Crónicas, que es el último libro del Antiguo Testamento. Como yo mismo se lo había dicho en la exposición, creo que a eso le va a tener que a ver cómo se hace para recuperarse. Bueno, y luego quiso decirle que el Señor Jesucristo no menciona los libros. No menciona los libros, claro que los menciona, prácticamente los menciona. Enmarca el primer mártir hasta el último mártir, implícitamente está mencionando los escritores del Antiguo Testamento. Así es que sí es una prueba irrefutable, porque dice desde la fundación del mundo hasta Zacarías. Entonces, ¿qué es lo que nosotros miramos? Ese periodo, que esto es totalmente irrefutable, hermano, no se puede refutar, porque se tiene que refutar a Cristo mismo. Y todo lo que él cite no importa aquí. Porque, mira, solamente con el testimonio que te estoy dando, el testimonio de Jerónimo, el testimonio de nuestro Señor Jesucristo y los testimonios internos dentro de las Sagradas Escrituras, más los propios testimonios de Macabeos, y primera de Macabeo y segunda de Macabeo demuestran en su totalidad que los libros son 39 libros y no son los libros que ustedes le añadieron. Bueno, ¿qué más dijo? Bueno, dijo varias cosas. Obviamente que por el tiempo no puedo ponerme a tocar todos los temas, pero señores, yo les voy a decir algo a ustedes. Vamos a entender esto y lo vamos a entender de una sola vez. Yo vuelvo y repito como una defensa de la fe. Reto a los católicos y hago un reto que lean esos libros apócrifos, a ver si esos libros los pueden conectar con las Sagradas Escrituras. Y hago un reto a ellos mismos, que se haga el propósito de leer esos libros, señores. Esos libros no lo pueden integrar ustedes a la Biblia. Contradicen totalmente el cristianismo. Obviamente no me puedo guiar por el margen de tiempo que tengo para citarles las citas, para que ustedes vean las citas que contradicen. Y realmente es algo triste, ¿verdad? Que ustedes sigan defendiendo, señores. Ojo con esto, sigan defendiendo algo que no se puede defender, señores. El canon bíblico llega a ser solamente un solo canon, y es el canon que tenemos nosotros. Y eso sí lo podemos ver nosotros, señores. Entonces, ustedes deben entender que cada uno de los escritos que están, se tienen que automente conectar su propia teología interna. Esto es un testimonio interno totalmente del libro. A pesar de que pueden tener citas y nosotros podemos usar citas de la Septuaginta y palabras para traducir, como la palabra virgen, por ejemplo, eso no sirve absolutamente nada porque simplemente es una acepción de palabra. Eso no nos ayuda a nosotros a identificar que esos libros son, porque hay que tomar otros datos, especialmente la teología interna del propio libro, que da testimonio. O sea, imagínense un libro en el cierre de Macabeos, en la segunda de Macabeos, en el propio cierre, el propio versículo dice, si me ha quedado bien esto, hice lo que yo pude, lo siento mucho. O sea, el propio libro, o sea, estamos hablando del propio libro en segunda de Macabeos, en el capítulo 15. Miren lo que dice, señores. Al terminar dice,
Si la narración 15:38, dice de la siguiente manera, segunda de Macabeos, capítulo 15, versículo 38, si la narración ha sido buena y bien dispuesta, esto es lo que he deseado. Mas si ha sido mediocre o imperfecta, es porque no podía hacerlo mejor. Pues sabemos que el placer de los lectores depende del arte con que se dispone el relato y se cuentan los hechos. Pasa igual para quien toma vino. No vale hacer vivir vino, dice, puro o solo con agua, sino todo lo que es el placer y el contento del que bebe depende del arte con que se mezcle el vino con agua. Esta será mi última palabra. O sea, el propio testimonio, cerrando el propio testimonio del libro Macabeos. ¿Cómo va a decir un libro inspirado por el Espíritu Santo, señores? Sean un poco más serios. Estos libros no son inspirados por Dios. O sea, por el amor de Dios, es ridículo eso. O sea, y estamos hablando de que el propio libro dice si ha sido mediocre esto. ¿Cómo va a dudar algo inspirado por el Espíritu Santo? Es una prueba contundente que ese libro no es inspirado por Dios. Y es algo que no se puede sacar. Así es sencillo. Entonces no se puede conectar porque el propio libro lo descalifica totalmente. Ahora, con respecto a él que dice que Dios mandó a matar bebés y eso, no tengo por qué aceptarlo porque el Señor cuando hace eso prácticamente lo hace por justicia, pero no manda a abusar de mujeres. Y luego las citas, señor Ardón, las citas son bien heréticas, las citas de los libros apócrifos que hablan que hacer magia con un pescadito y todas esas citas que tienen ustedes. Y eso es algo que no se puede sostener, señor. Y esto en realidad, se lo digo honestamente, no se puede sostener la propia teología de esos libros. Yo les quiero decir a ustedes, señores, y grábense esto en sus mentes y en sus corazones. O ustedes aceptan lo que dicen las escrituras, o se van a quedar simplemente con las mismas cosas que ustedes van a entrar, pero las contradicciones. ¿Cuánto queda? Disculpa. Un minuto. Te queda un minuto. Bueno, entonces cierro, señores, con esto. Ustedes no tienen cómo probar que esos libros son inspirados por Dios, porque los testimonios internos dentro de los propios libros contradicen que sean de inspiración divina. Y yo lo he probado rotundamente el día de hoy con los testimonios de nuestro Señor Jesucristo, con los testimonios de Lucas, con los testimonios de los propios textos y con historiadores. Así que no hay manera de refutar esto. O aceptan lo que está ahí escrito o síguense haciéndose los locos con las contradicciones que tienen estos libros con los libros canónicos, verdaderamente canónicos. O le hacen caso a Jerónimo de Estridón o se quedan con su canon de 73 libros, totalmente mutilada, la Vulgata Latina mutilada de Jerónimo. Bueno, pero bueno, en el catolicismo todo se vale. Tiempo se acabó. Vámonos. Pues bueno, señoras y señores, ya concluyeron los tiempos de refutación de... Acá está. Tanto de Rigo Ardón como de César Moncada. Verdaderamente, bueno, yo creo que hasta ahorita el debate ha sido muy fluido, ha sido bastante bien. Vámonos con los 5 minutos de contrarrefutación. ¿Okay? En este caso, Rigo, ¿estás listo para tus 5 minutos? Prende tu micrófono, Rigo. Prende tu micrófono. Tu micrófono. Tu micro. Muy bien. ¿Estamos? Tus 5 minutos empiezan a partir de... Ya, dale. Ok, mi estimado César, pues lo que hizo fue repetir lo que yo ya le había refutado en mi primera refutación. Él dice que Juan viene a abrir el camino. Efectivamente, Juan el Bautista vino a abrir el camino y lo vino a abrir después de que ya habían sido escritos los libros deuterocanónicos. Nosotros vimos cómo en su refutación, mi estimado César no pudo refutar el texto de Mateo 1:23 que le di, donde se prueba que los primeros judeocristianos de la iglesia usaban sin lugar a dudas
los textos griegos de la Septuaginta y por lo tanto de los deuterocanónicos. Yo le quiero hacer una pregunta a César en este debate y espero que en su contrarrefutación me responda. César, ¿en qué concilio definieron ustedes los evangélicos su canon de 66 libros en la antigüedad? Espero me lo responda. Ahora, él dice que hay división en la Iglesia Católica, César, y que por lo tanto no hay que seguir el canon católico. César, ¿usted sabía que hay iglesias protestantes que tienen un canon de 73 libros también? ¿No sabía eso? Pregúntele a Leonardo Mendoza para que vea. Ahora, él dice que los judíos siempre sabían cuáles eran los libros sagrados. Eso es falso, César, y se lo pruebo citándole el Talmud, Quemará, Seder Nasikim, Baba Kama 92b. Hablamos que el Talmud es de la época de 2 a 3 siglos después de Cristo. Si ya los judíos tenían un canon cerrado para esa época, César, explíqueme cómo es que en este texto talmúdico ellos citan al libro del Eclesiástico como un libro entre la sección de los haiógrafos del canon hebreo. Está expuesto en el Pentateuco por escrito y acudiendo Esaú a Ismael, repetido en los profetas por escrito, se le juntó a Jefté una banda de gente miserable que hacía correrías con él. Mencionado en una tercera etapa, César, en los haiógrafos por escrito, toda viviente ama a su semejante y todo hombre a su prójimo. Eclesiástico 13:15. Tiene esa tarea para ahora cuando le toque su contrarrefutación. Él dice que el Concilio de Trento mutiló la Vulgata latina. No, César, ya yo le dije que el Concilio de Trento lo que hizo fue reconocer los libros que tenía la Vulgata latina de San Jerónimo como inspirados. Y le mencioné a San Jerónimo y a usted se le olvidó mencionar la última etapa de la vida de San Jerónimo, donde él aceptaba incluso en el prólogo del libro de Tobías la autoridad de los obispos, o sea, del magisterio de la iglesia, en contra de la autoridad farisea para establecer el canon bíblico con los deuterocanónicos. Usted me menciona 2 Timoteo 3:15-16. Toda escritura es inspirada por Dios. César, le tengo malas noticias. Primero que todo, ahí Pablo está hablando de que la escritura es únicamente a la del Antiguo Testamento. Él se refiere solo al Antiguo Testamento y basta ver el verso anterior, 2 Timoteo 3:15, donde Pablo le dice a Timoteo que es la escritura que desde la niñez de Timoteo ha sabido las sagradas escrituras. Es decir, que él no se está refiriendo a toda la Biblia como la tenemos hoy en día, sino únicamente al Antiguo Testamento, que era la escritura conocida por Timoteo. Ahora, César, le pregunto, adivine cuál Antiguo Testamento usaban Pablo y Timoteo. La Septuaginta. ¿Me lo invento yo? No, esto lo dice el doctor en teología Manuel Gimbachain en su ensayo La Septuaginta entre la sinagoga y la iglesia. Dice, no debemos olvidar que la Septuaginta fue realmente el libro que preparó el camino para la expansión del evangelio. Cuando Pablo predicaba en la sinagoga del Asia Menor junto con los judíos que hablaban griego y que llegaban a adorar en esas sinagogas, él encontraba prosélitos judíos que se habían convertido del judaísmo al cristianismo gracias a la lectura de la Septuaginta. Ahora, Lutero tenía un canon antes de la Iglesia Católica. Falso, César. ¿De dónde crees que sacó Lutero su traducción del latín al alemán de una Biblia católica? Él dice que Jesús no mencionó los deuterocanónicos. Falso. Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Eso está en Eclesiástico 24:26, venid a mí todos los que hayáis presos de mi amor, y saciaos de mis dulces frutos. Así que eso ya está refutado, mi estimado César. Ahora, él cita también, él dice que hay que sacar la Biblia, hay que sacar los deuterocanónicos porque Tobías habla de brujería. Eso es falso. Bajo la misma argumentación, César tendrá que sacar de su Biblia los libros de 1 y 2 de Samuel, donde el monarca Saúl acude donde una mujer espiritista para ver y hablar con el espíritu del profeta Samuel. El espiritismo es sinónimo de brujería y es prohibida por Dios. Así que yo espero que César saque 1 y 2 de Samuel de su Biblia. Muchas gracias. Tiempo, mi estimado Rigo, exactito, 5 minutos con 44 milésimas de segundo. En fin, César, ¿estás listo para tu contrarreputación? Me dices, por favor. Saludos a Marisela, a Alfonso López, a Santiago Alarcón, que está aquí. ¿Quién nos está viendo? Santiago Alarcón. Mucho gusto, Santiago. A David, a Juan López, Juana de Rojas, perdón, a Juan López, a Carmen Matos, a Joe Galeano, en fin, a todos.
por favor, dejen su like y compartan, se los pido encarecidamente. Acuérdense que yo no pido diezmo, no son mis costumbres. En fin, bueno, César, ¿estás listo para tus 5 minutos? César. Sí. Muy bien, tus 5 minutos de contrarreputación empiezan ahora. Ok, perfecto. Miren, vuelvo y repito, señores, tienen que grabarse algo ustedes y meterlo en sus mentes y en sus corazones. Esto. Hasta por sentido común es mejor no creer en esos libros. Fíjense bien lo que les voy a decir. Hasta por sentido común, porque el propio testimonio de Cristo dice que no se podía quitar ni una tilde. O sea, él da testimonio, y si había una negación de los judíos negando los libros apócrifos, él hubiera puesto eso ahí, hubiera quedado registrado, pero no hay ningún registro de eso, de una negación de esos libros. No lo escribe ni Lucas, que Lucas es un historiador, señores. Ni en los Hechos de los Apóstoles está escrito tampoco eso. No existe, no hay nada de eso que nos pueda comprobar. Así que solamente es la palabra de él con la palabra de Cristo. Yo le creo a Cristo. Y aparte de eso, todo el montón de pruebas históricas que tienen los judíos ortodoxos, que tenemos nosotros los evangélicos, algunas que le he presentado, que son más todavía, testimonios internos que tienen los propios libros apócrifos, donde dice que ha cesado ya los profetas, que no hay profetas. Entonces, si no hay profetas, no pueden haber libros inspirados. Matemáticas, señores, 1 más 1 es 2. Así es sencillo. Cesó la profecía, cesaron los profetas, murieron todos los profetas, ya no hay profecía. Sin profetas no hay profecía, no hay inspiración. Los propios libros están dando testimonio de eso. Así es que eso es algo circular, hermanos, que se logra comprobar. Ahora, el testimonio que yo estoy dando no se puede refutar, nadie lo puede refutar. Nadie puede refutar a Cristo. Y aprendan esto que les voy a decir a ustedes, porque no me da el tiempo, porque solo son 5 minutos los que tengo. A través de las Sagradas Escrituras se puede comprobar hasta el último libro de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, así como ustedes lo escuchan. Toditos los libros se comprueban uno al otro, se van uniendo, se enmarcan. Eso le llamamos un canon dentro de un canon. Todo implícitamente, y no es que se mencionan, sino que se conectan. Pero los libros apócrifos no puedes colocarlo. Es como que tú agarres algo y lo quieras colocar a la fuerza, no lo puedes colocar. No se puede. Y para esto yo los invito, y no quiero ser repetitivo con esto, a leer los libros apócrifos. Una lectura básica nada más. Y ¡boom! Se acabó. Hay un montón de contradicciones. Hay partes de los libros apócrifos que dice que no tienes que ayudar a tu enemigo, porque tu enemigo se va a hacer más fuerte que tú. Hay partes de la Biblia donde dice que tienes que quemar un pescado para espantar demonios. Hay partes de los libros apócrifos donde dice que hay que ir a violar mujeres, que Dios mandó a violar mujeres. Creo que eso está en Judith, en el capítulo 9. No me acuerdo si es el 27 por ahí, pero por ahí está. Judith, imagínense qué tremenda herejía, señores. Es ridículo eso. Y no solamente esto. Señores, también los libros apócrifos tienen errores históricos. Errores históricos, de una parte donde dice, menciona a este rey, ¿cómo se llama? Nabucodonosor, que fue rey de Asiria. Y sabemos que Nabucodonosor fue rey de Babilonia. O sea, es ridículo eso. Si ustedes se imaginan el montón de contradicciones que tienen estos libros, tanto históricos, tantos contradictorios con los mandamientos de nuestro Dios, donde dice que tenemos que amar a todas las personas por igual. Pero libros apócrifos dicen que nosotros no debemos ayudar al enemigo. Eso es lo que dicen. Y les voy a resumir para que ustedes lo lean y realmente ya no sigan engañando a las personas. Los católicos tienen que abandonar eso de estar engañando a la gente con esos libros. Esos libros no son inspirados por Dios, señores. Por el amor de Dios. Ok. Que te quedaba un minuto. Oh, que me quede un minuto. Ah, bueno. Yo le escuché tiempo. Bueno, mira,
Entonces voy a cerrar con esto, mi querido amigo. Escúchame bien lo que te voy a decir. Los amigos católicos, en el amor del Señor, les digo, estudien esos libros, no se dejen engañar, no me crean a mí, créanle a Dios, hagan una comunión con Cristo, pónganse a leer los libros y agarren el Nuevo Testamento y ustedes van a abandonar el catolicismo. La iglesia de Cristo es la iglesia evangélica, no es ninguna denominación católica parecida por ahí. La iglesia primitiva es la iglesia evangélica, señores. Dejen de apropiarse de la palabra iglesia, porque existe una sola sucesión de fe y somos los evangélicos los únicos que damos testimonio de eso. Y somos la verdadera iglesia. Tiempo. Te regalé 15 segundos más por la confusión. Mira, 5 con 15. Muy bien. Muy bien. Ok. Es que este bendito cronómetro. Listo, aquí está. Muy bien. Bueno. Saludos a Richel Meléndez, a doña Marisela, a Lola, a David, a Manuela Urbalejo. Bienvenidos. No me dan las cuentas, insisto, no me dan las cuentas. Y conste que yo no cuento diezmo, pero bueno. En fin, ya pasamos exposición, reputación, contrarreputación. Pasamos a la etapa final, que es la etapa de las preguntas. Una pregunta intercalada. Tendrán 1 minuto para formularla, 2 para poderla responder y 2 para poder contrarrefutar. Entonces, empezamos con Rigo Ardón. Rigo, por favor, tu pregunta, si eres tan amable. Ok. Mi estimado César, usted dijo que Lutero, pues, tenía una Biblia sin deuterocanónicos antes de las Biblias católicas. ¿Me podrías dar el nombre de alguna Biblia evangélica con 66, los mismos 66 libros que ustedes tienen antes del siglo XVI? César, ¿se comprendió la pregunta? Sí, se comprendió. Permíteme un momento. Bueno, no puedo... Muy bien, permíteme. A ver, tu tiempo para responder empieza ya. Dale. A ver, le quiero recordar a mi querido amigo católico que si Lutero hubiera puesto a hacer una Biblia, hubiera imprimido una Biblia, que no era algo fácil imprimir una Biblia, porque Lutero era una persona prácticamente que vivía de un salario mínimo. O sea, para hacer una Biblia tenías que tener, porque no era cualquier persona que podría crear una Biblia, o sea, era algo bien complicado. Obviamente que no podemos hablar de una Biblia hecha por Lutero, pero sí podemos nosotros dar testimonio que el propio Lutero, teniendo ya un doctorado en teología, se dio cuenta de que la iglesia, que esos libros no eran libros inspirados por Dios, cuando encontró las contradicciones, igual que lo han hecho todo el mundo, y encontró las contradicciones que había hecho el catolicismo. Martín Lutero nunca quiso fundar una iglesia como realmente se le quiere atribuir. Incluso su esposa fue una monja. Él fue una monja, su esposa, y realmente él se casó con ella porque no tenía se quedó prácticamente su esposa, que también era una jefa de monjas, que prácticamente se quedó sin marido, sin atención, sin nada. Entonces lo mejor que hizo fue casarse con Martín Lutero. Pero bueno, no hay ningún registro de esto, de que haya, pero sí hay un testimonio realmente, porque si tú hacías una Biblia en aquel tiempo, recordemos que uno de los pre-reformadores fue asesinado, William Tyndale, fue asesinado, uno de los 4 reformadores, por querer traducir a la Biblia al inglés, por la Santa Inquisición. La Santa Inquisición no andaba jugando con la gente, el que se ponía a traducir a las lenguas lo mataba la Iglesia Católica. O sea, ellos no jugaban con la gente. O sea, era un peligro grande. Entonces, en ese contexto te lo pongo, de que tiempo. Se acabó 2 minutos. Ahora. Muy bien. Rigo, ¿estás listo para tu tiempo de contrarrefutación? De refutación, perdón. Así es, hermano. Listo, empieza ya, dale. Bueno, si la Iglesia Católica, como dice César, mataba a los que traducían la Biblia, ¿por qué no mató a Lutero por eso?
Tremenda pregunta, ¿verdad, César? Es porque lo que César dice es falso. Ustedes pudieron ver que él se fue por las ramas, habló de otras cosas que no tenían nada que ver con la pregunta que le hice y no pudo dar ni siquiera el nombre de una Biblia evangélica con los mismos 66 libros que tienen actualmente las Biblias protestantes. ¿Sabes por qué, César? Porque no existían. Por eso lo único que existían eran Biblias católicas, traducciones católicas. De hecho, el primero que imprime una Biblia, Gutenberg, era católico, hermano. Muchas gracias. Bueno, te queda un minuto, ¿ahí lo quieres dejar? Así nomás. Ok, muy bien. César Moncada, tu pregunta, por favor. Bueno, mi pregunta es la siguiente, señor Ardón. Mire, quiero preguntarle, ¿usted tiene alguna prueba de que los apóstoles de Cristo rechazaron libros, dijeron que en algún texto bíblico que diga que los apóstoles estaban sustentando porque ellos, los judíos, estaban rechazando libros de la Biblia? Porque obviamente los libros apócrifos fueron escritos antes. Entonces obviamente ellos tuvieron que haberse dado cuenta que estaban rechazando los libros. ¿En qué parte de la Biblia dice que ellos rechazaban los libros? Rigo, ¿se comprendió la pregunta? No, que la haga otra vez. Por Que sea favor, más breve, mira, al grano, César, al grano, al grano. aún te queda tiempo, pero por favor, César, sí. Ok, voy a ser bien específico. O sea, formula la pregunta. Mira, mi sugerencia es formula una pregunta concreta. O sea, Ok, voy a hacerlo bien fácil de entender. ¿Tú tienes alguna cita bíblica? Si tienes, me das la cita, por favor, de donde diga algún apóstol de Cristo que diga que los judíos estaban rechazando libros de la Biblia. ¿Dónde está eso en la Biblia? Esa es mi pregunta. ¿Te comprendió, Rigo? Sí, bueno, más o menos, pero bueno, no sé a qué libro se refiere, pero bueno. Ok, tu tiempo empieza. Libros apócrifos. Ya. Ah, bueno, ya eso es diferente. Ya eso es diferente. Ok. Los judíos no rechazaron los libros apócrifos simple y sencillamente porque para el tiempo de Cristo, anterior a él, incluso algunos siglos posterior a él, los judíos todavía no tenían un canon cerrado y definido. Tan es así, César, que los padres de la iglesia, que fueron varios siglos después de Cristo, que según usted usaron un canon hebreo, todos tenían listas diferentes entre sí. No era igual el canon de San Jerónimo al de San Atanasio, ni en el de San Atanasio al de Orígenes, ni el de Orígenes era igual al de Melitón de Sardes. Pero yo le voy a demostrar que ellos sí usaban la Septuaginta. Por ejemplo, Hechos 15, 13, 21 dice, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, y con esto concuerdan las palabras de los profetas. Como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor. Hermano César, aquí Santiago da su discurso en el Concilio de Jerusalén. En este discurso el apóstol cita Amós 9, 11, 12. ¿Adivine de dónde? ¿Del texto hebreo? No, de la Septuaginta. Eso específicamente en Hechos 15, 17, para afirmar que el proyecto de Dios siempre estaban incluidos los gentiles como parte del pueblo de Dios. Si nosotros comparamos el texto hebreo con la Septuaginta, notamos que hay una diferencia importante. ¿Por qué? Porque el texto hebreo habla de Edom como si fuera la palabra hebrea Adán, que significa hombres o ser humano. Por eso lo traduce así. Sin embargo, el texto hebreo lo traduce como hijos de Edom. Entonces quiere decir que este texto Santiago cita la Septuaginta en Hechos 15, 17. Y así muchos otros pasajes como el que le cité de Mateo 1:23. Muchas gracias. Tiempo, Rigo. Exactito 2 minutos. César, ¿estás listo para tu refutación? Sí, sí. Muy bien. Entonces, empezamos ya. Dale. Bueno, mi pregunta fue contextual, si él tenía alguna prueba. Sería más honesto decir, no, no tengo ninguna prueba, no existe. ¿Sabe por qué no existe? Porque el Señor Jesucristo aceptaba exactamente el canon de los judíos. Entonces no hubo ningún rechazo. Y él dice, no, pero es que los judíos no tenían cerrado su canon. Señor, todos los judíos ortodoxos tienen el Tanat
y tienen los mismitos libros que nosotros tenemos, los mismitos, los mismos libros, nada más que ellos ponen sus libros distintos, no hacen divisiones como nosotros las hacemos, por eso que ellos cuentan 22 y nosotros 39, pero son los mismitos libros, toditos. Cada uno de los libros los que tienen los judíos los tenemos nosotros. Así es que el Tanat sí está completo con los 39 libros completitos y los tienen ellos. Y ese ha sido el canon siempre de ellos y va a ser el canon de ellos siempre. Estas personas eran cuidadosas, obviamente que podían tocar la Septuaginta y utilizaban frases, pero no para tomarlo como una referencia o como un libro inspirado por Dios. Y ese Flavio Josefo lo deja bien claro. Y eso se lo expliqué en la exposición. Así es que no veo manera de que pueda rebatir eso, porque realmente los judíos siempre han tenido esos libros y siempre han protegido sus libros. Y esto es algo que el Señor Jesucristo tenía que dar ese testimonio, que esos libros estaban siendo rechazados por los mismos judíos, que los libros que eran inspirados, supuestamente lo que usted tiene. Pero el Señor Jesucristo, los apóstoles jamás hablaron de ese rechazo. Ese rechazo solamente existe en la imaginación de ustedes, únicamente. Al contrario, dice que ninguna tilde se puede quitar de la ley. Y prácticamente nos da, prácticamente los escritores del Antiguo Testamento, desde el primero, desde Abel, en Lucas capítulo 50, el versículo 51 al 52, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías. Entonces, ¿qué es lo que miramos nosotros? Desde el último profeta, desde el primero hasta la fundación del mundo. Tiempo se acabó. 2 minutos 3. Bueno, señoras y señores, pues hemos llegado ya a la parte final, al cierre completo del debate. De acuerdo al formato que ustedes me mandaron, pues bueno, no hay ya minutos de conclusión. Vamos a tomarnos un minuto cada uno. La verdad que bueno, fue un debate bastante limpio, bastante fluido. No hubo sobresaltos ni exabruptos, y eso yo les doy particularmente las gracias, que bueno, hicieron mi labor bastante fácil. Muy bien, ahora sí, un minuto para despedirse, cualquiera de los dos que guste empezar, César o Rigo, como sea, por favor. Bueno, hermanos, muchas gracias a todos. Gracias sobre todo a ti, Alberto, por prestarnos el canal a última hora, ¿verdad? Gracias por servirnos de moderador. Gracias a César por hacerse presente, aceptar el debate, a las personas que están viendo y escuchando el debate. Y sobre todo, gracias a Dios por permitirnos un día más de vida y de salud y estar aquí reunidos. Y espero que les haya gustado el debate, hermanos. Y pues muchas gracias por todo. Que Dios me los bendiga, me los cuide y que tengan unas buenas noches. César. Pues muchas gracias primeramente a Dios y bueno, muchas gracias a todas las personas que han estado, pues ustedes tomarán sus argumentos, ¿verdad? Y ustedes tomarán su decisión. El día de hoy, pues muchas gracias a los paneles que han estado, a las personas que han comportado. Fue un debate muy buen, entretenido. Y pues esperemos que también podamos debatir otro tema, el señor Rigo Ardón, así es que lo invito. En otros temas también, no solamente el canon, hay otros temas también que se pueden debatir. Y pues muchísimas gracias a ti también, Alberto, por invitarnos y prestarnos tu canal para hacer eso. Muchísimas gracias, bendiciones para todas las personas que están también en el chat y que nos acompañen y que nos han estado escuchando el día de hoy, independientemente de tu postura. Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Claro que sí. Y bueno, gracias a todos ustedes. Y pues no se olviden suscribirse al canal de Rigo, también tienen el canal de César Moncada. Como yo siempre he dicho, ustedes sacarán, el público que nos ve es quien va a sacar su mejor o su peor conclusión, pero pues bueno, esto es así. Entonces, sin más por el momento, como me despido siempre, que la paz del Señor esté con ustedes y con su espíritu. Hasta la próxima. Vámonos.